Bueno, ya vamos a comenzar con la segunda sesión de este seminario. Luis está teniendo problemas con su internet, hablando de conectividad. Entonces se va a sumar en cuanto le sea posible. Ya aquí está Mario y entre los dos vamos a ir discutiendo pues en la parte en la que nos quedamos el día de ayer y continuaremos con la discusión de las preguntas que vayan apareciendo. Entonces, una pregunta que apareció el día de ayer es si este esquema que hemos construido para la evaluación del desarrollo del pensamiento y lenguaje variacional la hemos implementado para la evaluación de estudiantes. Y hemos hecho eso con algunas actividades y queremos compartir con ustedes una en particular. Esta actividad se trabajó con estudiantes principalmente de bachillerato. Iniciamos una exploración con estudiantes de secundaria porque originalmente pensamos que podía ser para ese nivel educativo. Sin embargo, nos dimos cuenta que había bastantes dificultades con la graficación con los estudiantes con los que estuvimos trabajando primero y decidimos hacer la segunda implementación con estudiantes de bachillerato. Entonces, la actividad es una situación de movimiento y es un lanzamiento vertical. En el primer problema se explica la situación, se pide tomar un objeto que se tenga a la mano y lanzarlo verticalmente hacia arriba, es decir, lanzarlo al aire de modo que al caer pueda atraparlo sin tener que moverse de su lugar. Y se pide en un primer momento hacer la gráfica de la posición de la pelota durante todo el lanzamiento. Esta primera pregunta es intencionalmente queríamos saber, así, sin explicación previa, qué tanto se podía avanzar, qué tanto se podía explicar sobre la situación y poder graficarla. Luego agregamos algunas preguntas que tenían que ver con la misma situación, pero cuya reflexión quizá pudiera orientar al estudiante a encontrar esa gráfica que se le estaba solicitando en la pregunta número 1. Entonces continuaba con el estudiante con una explicación de cómo es el comportamiento de la posición del objeto al momento de subir y si ésta se diferenciaba al momento de bajar, si el comportamiento era diferente al momento de bajar o de caer. La tercera pregunta tenía que ver con los valores puntuales que tomaba de la posición respecto al tiempo que tomaba el objeto durante todo el lanzamiento. Sin embargo, lo partimos en dos partes. Supón que Angélica lanzó una pelota verticalmente hacia arriba. Ya no es el experimento que ellos hicieron en la pregunta número 1, sino es uno parecido, con valores específicos, y este alcanzó su altura máxima en 5 segundos. Ahora realiza lo siguiente. La primera parte es si en el primer segundo la pelota alcanzó una altura de 50 centímetros,
Grafica en un mismo plano cartesiano la posición aproximada que tendrá la pelota en 2 segundos y a los 3 segundos. Y como han de imaginar, la otra parte de este problema número 3, pues tiene relación con la caída. Luego que la pelota alcanzó su altura máxima, comenzó a caer. Si a los 6 segundos su altura era de 119 centímetros, grafica en un mismo plano cartesiano la posición aproximada que tendrá la pelota a los 7 y a los 8 segundos. El problema número 4 también era de lanzamiento de un objeto, y aquí dábamos valores para los primeros 4 segundos. Valores de la posición para los primeros 4 segundos y se les preguntaba cuál será aproximadamente la altura máxima que tome el objeto y cuánto tiempo le tomará llegar a ese punto más alto. Y de nuevo retomábamos la primera pregunta. Si esta pregunta 2, 3, 4 les generaba alguna reflexión que les permitiera a ellos mismos reconocer o valorar la gráfica que habían colocado en la pregunta número 1. De acuerdo con las reflexiones realizadas con las preguntas anteriores, considera necesario cambiar la gráfica de la pregunta 1. Si es así, grafica nuevamente y explica por qué se modificó. Entonces, este es uno de los instrumentos que utilizamos para validar, bueno, que hemos estado utilizando para validar el esquema que estuvimos presentando el día de ayer. Entonces, para que todos estemos en la misma sintonía y hablando del mismo tipo de problemas, voy a pedir unos minutos para que ustedes discutan, primero resuelvan y luego discutamos grupalmente, la pregunta número 3, enfocarnos en la pregunta número 3 y en la pregunta número 4, a pesar de que pues puedan rápidamente ir pensando en las respuestas de la 1, 2, pero la discusión la enfocaríamos en la 3 y la 4. Entonces vamos a dar unos minutos para que resuelvan este problema. Si necesitan que yo le haga zoom en alguna parte, solo avísenme, por favor. Por ejemplo, ahí están los datos de la tercera. Si lo pones completo, Angélica, todo el mundo puede hacer zoom en su pantalla. Excelente. Gracias por el dato.
Hola, hola, buenos días. Vamos a continuar entonces con la sesión. Pues el objetivo ahorita era resolver estas dos actividades que les presentó Angélica, la número 3 y la número 4. Y la idea es discutir qué es lo que ustedes hicieron para resolver la actividad, para entonces discutir nosotros, entre todos, aquellos criterios que habíamos presentado para el modelo que habíamos del pensamiento y el lenguaje variacional. Entonces, recuerden que siempre en el fondo está discutir esos criterios, pero primero queremos conocer qué acciones tomaron para responder a cada una de las preguntas, qué se movilizó, qué se tomó en cuenta alrededor de esas dos actividades. Entonces, no sé si alguien quisiera comenzar. Sí, Joseph. Ya, en el primero, bueno, en el ejercicio 3, no en el primero, ¿verdad? En el ejercicio 3, me acuerdo de un ejercicio que habíamos hecho en prepa, en física, que la pelotita iría cada vez menos rápido hasta detenerse, por decirlo de alguna forma. Ajá. Y no me acordaba, así dije, bueno, o sea, ¿qué tanto reducía? Dije, pues bueno, ahí aproximé a 10 porque es la constante de gravedad, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que es 9.8 y algo. Le aproximé a 10 y dije, si empieza a 50, para el segundo minuto llegaría a 40. Para el para el segundo segundo, y para el tercer segundo, en lugar de 40, subiría otros 30. Uh-huh. Y entonces, pues ya me alcanzaría el punto máximo en el segundo 5. Y luego empezaría a bajar. Pero en el otro dice que en el segundo 6 llega a una altura de, bueno, aproximadamente 120. Entonces, pues ya tuve que hacer dos gráficas, digamos. No sé si, o sea, una de acuerdo a como me salió más o menos aproximándolo, y la otra con esa información. Entonces, para que en el segundo 6 estuviera en 120, el punto máximo lo alcanzó a los 4 segundos y medio y empezó a bajar. Y bueno, ya en el segundo, a ver, dame un segundo. En el segundo 7 estaría a 90 metros de altura, y en el segundo 8, o sea, bueno, porque va acelerando ahora, ¿no? Ajá. Entonces, si antes cayó 10, ahora bajaría 20 y luego bajaría 30. Entonces, en el segundo 8 ya llega a los 50 metros de altura. Bueno, así es como lo resolví yo, no sé. Uh-huh. O sea, al final lo que hiciste fue como tenías la información de la subida, la información del punto de la bajada, y pues trataste de ubicar en dónde debiera estar esa altura máxima en medio, ¿no? Sabiendo esta información, cuánto ha subido, cuánto bajó. Ajá. ¿Pudiste trabajar con la número 4? Sí. Ahí igual en el segundo 1 llega a 45, ¿no? Entonces, obviamente luego aproximación, porque con números tan grandes y luego meter decimales, no podía. Pero bueno, aproximadamente los 45, ¿no? Al segundo 1. En el segundo 2 sube 35 a 80. En el segundo 3 sube 25 a 105. Y en el segundo 4 sube 15 hasta 125. Perdón, hasta 120. Entonces, en el segundo 5, ahora creo que aquí me equivoqué yo. En el segundo 5 debería subir, a ver, son 10, 20, 15 nada más debería subir 5, o sea, a los 4 segundos y medio, ¿no? O sea, ya no alcanza a subir hasta el segundo 5 porque ya no lleva suficiente fuerza. Entonces, a los 4 segundos y medio alcanza el punto máximo. A mí me salió en 125 metros. O sea, pensando en esto, ¿no? Que iba a bajar otros 5, bueno, ya no sube más.
y empieza a bajar. Entonces para el segundo 5 llega a los 120 y de ahí igual va bajando, ¿no? Como en el ejercicio anterior. No sé si lo pongo, o es que no lo hice en una libreta, entonces tengo que ponerlo en la cámara, no sé si es necesario Si quieres compartirlo, adelante para que podamos verlo. Pero entonces básicamente la estrategia igual fue como similar a la anterior, ¿no? Empezaste a ver cuánto debía aumentar de un punto a otro, cuánto debía aumentar para calcular el siguiente. Ajá, y fuiste ya de esa forma construyendo pues la sucesión de puntos en este caso, ¿no? Aquí me salieron dos, o sea, una con la información de la segunda parte, que es esta como más cortita, y la otra como me salió según como lo había hecho yo en prepa, ¿no? Pero sí, así me salió. Ay, bueno, quito la cámara porque se ve a espejo, es lo único, es lo malo de la grabación. Sí, no hay problema. Y por ejemplo, ese valor de 10 que habías dicho en el ejercicio 3, ¿se repite en el ejercicio 4 o encuentras ese mismo valor? ¿Ese mismo Es patrón? un valor similar, ¿no? O sea, es un valor muy cercano, o sea, porque con los decimales va variando, Claro. pero sí es similar, ¿no? O sea, se va reduciendo la velocidad de 10 en 10, aproximadamente, obviamente, al exacto, no, pero aproximadamente de 10. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más que quisiera compartir su respuesta? Ahí está, Moisés alzó la manita. Ah, sí, disculpa. Adelante, Moisés. Hola, hola. Para el ejercicio 3, lo que hice fue que me fui por el método tradicional. Entonces, lo que intenté fue construir la ecuación de segundo grado que me permitiera encontrar la posición del objeto con respecto al tiempo. Pero ahora digo, reflexionando un poco en torno a esto, primero me doy cuenta que tuve que entender el fenómeno, que es un fenómeno que todo mundo vive, lanzar algo y después tratar de cacharlo, pero también hice referencia a que yo sé que ese fenómeno en un plano cartesiano dibuja una parábola. Y por lo tanto dije, pues si es una parábola, es una ecuación de segundo grado, entonces puedo encontrar la ecuación de segundo grado. Y otra cosa que yo sé es que la parábola tiene ciertas características que me pueden apoyar para encontrar este modelo que yo estaba buscando. Entonces dije, bueno, ya hay datos. Primero, en el minuto 0 debe estar en la posición 0, porque pues de ahí partimos, ¿no? Claro. No podría estar en el aire en el instante en el que va a ser lanzado. Entonces yo ya tenía un punto. Otro segundo punto era que en el primer minuto ya tenía una altura de 50 metros. Y con eso comencé a trabajar. Primero intenté con la ecuación en su forma de geometría analítica. Y menos k es igual a 4a x menos h al cuadrado. Y dije, bueno, si es un tiro parabólico, es una parábola que abre hacia abajo, entonces la ecuación tiene que ser, este valor del foco tiene que ser negativo para que abra hacia abajo. Y empecé a trabajar por ahí. Me di cuenta que no iba a poder porque me hacía falta un dato. Entonces dije, bueno, voy a trabajar con la ecuación en su forma ax cuadrada más bx más z. Comencé a trabajar y me volvió a surgir que me faltaba un dato para poder construir una tercera ecuación y resolver el sistema de ecuaciones. Y después dije, ah, claro, la parábola es simétrica. Si yo sé en qué altura tiene en el minuto 1, entonces yo voy a saber qué altura tiene en el instante en el que vuelva a esa posición una vez que alcanzó su altura máxima y regresó. Y que si ya me dieron la indicación que la altura máxima está en el minuto 5, en el segundo 5, dije, ah, bueno, a ver, tardó 4 en llegar, en el 5 alcanzó el máximo y comenzó a caer. Eso quiere decir que en el, ¿qué son? 5, 6, 7, 8, en el segundo 8 debe tener la misma altura que en el segundo 1.
Entonces, con esos 3 puntos, 0,0, 1,50 y 8,50, construí el sistema de ecuaciones, resolví el sistema de ecuaciones, encontré la ecuación y con eso pude encontrar las alturas en el minuto 2 y 3. Ese fue una forma analítica, pero me doy cuenta que necesitaba yo de varios, que yo ya conocía el modelo de este fenómeno y por eso lo pude hacer por ahí. Con la segunda tarea dije, ok, ahora ya no lo puedo hacer tan fácil, porque en el anterior el valor de A, de B y de C pues son valores enteros. En este, por los decimales, yo sé que no me va a dar enteros. Dije, ok, esta estrategia va a ser muy complicada, me va a llevar mucho tiempo, voy a pensar algo más. Y después dije, claro, puedo observar las diferencias. Observé las diferencias y las diferencias de las diferencias, y con eso pude encontrar todo mucho más rápido. Pero pues estoy haciendo trampa, pues. Yo tengo, digamos, con esto que se ha hecho sobre estudiar la variación, he adquirido ciertas estrategias para estudiar la variación y eso me permite a mí encontrar de distintas formas lo que estoy buscando. No sé si quieren que les comparta así rápido lo que encontré en la pantalla. Claro, claro. A ver, denme un segundito. Bueno, no sé, en lo que puedo compartirlo, no sé si alguien quiera hacer algún otro comentario. Bueno, quizás vamos, rápidamente comentar que, pues, para empezar fue una estrategia interesante. Sí nos habíamos planteado, por ejemplo, en algún momento que la necesidad justamente de los valores necesarios para construir la ecuación, ¿no? Entonces decíamos, bueno, pues tenemos que dar 3 puntos, tenemos que dar 3 valores para una parábola. Y, por ejemplo, ese tipo de estrategia, como tú ya mencionas, y vamos a discutir en su momento qué papel tiene dentro del esquema de los criterios, o sea, ya conocías de antemano el modelo y lo que se necesita para construir el modelo, ¿no? Entonces, esa parte tiene un significado importante dentro de nuestro esquema, o sea, qué papel va a jugar. Y justamente tiene que ver con la pregunta que se hacía ayer, de si el modelo, o sea, si el esquema ese que presentamos nosotros se puede considerar lineal o espiralizado, como se mencionó en algún momento. Porque justamente el conocer cierto tipo de modelos, el haberlos trabajado, saber qué se necesita para que yo pueda recurrir a ese modelo, pues habla de que ya has transitado por este esquema, has podido interiorizar en algún sentido esos elementos y puedes vivir nuevas situaciones a partir justamente de lo que conoces, resignificarlo, incluso reconstruirlo si fuera necesario. Creo que me parece que Luis daba el ejemplo en su momento sobre lo exponencial. Lo exponencial, a fin de cuentas, va a ser un tipo de modelo predictivo que va a requerir otro tipo de información, pero que se apoya también en las etapas previas, o sea, en las mismas etapas que habíamos mencionado. Entonces, esto lo vamos a discutir un poquito más adelante a fondo, pero me gustaría que se tome en consideración sobre esto, el papel de conocer ya ese modelo, ¿no? No sé si quisieran agregar algo más, Angélica, Luis. Sí, yo quería agregar algo. Más que agregar algo, era preguntarle a Moisés de estas condiciones que empezó a generar. Por ejemplo, ¿por qué tendría que ser simétrica la gráfica? O sea, tú dijiste, yo ya sé que es así, pero ¿por qué es simétrica la gráfica? Porque esa es una pregunta que hago, porque en las actividades que estuvimos realizando, en las aplicaciones, para los alumnos no necesariamente era algo ya conocido. Sí, algunos ya también señalaban esto que vieron en algunos cursos previos, pero otros no era fácil decir por qué era simétrica. Y aún los que decían que era simétrica, así como te pregunto a ti, no sabían por qué, no podían explicar por qué era simétrica. Daban por hecho que era simétrica. Entonces quisiera preguntarte, ¿cómo explicas o por qué es simétrica la gráfica? Ya, la explicación viene de la física. Ja, ja, ja. Resulta que para que algo se mueva tiene que ver con el sistema de fuerzas, claro, al que está
un objeto está siendo afectado. Claro. Cuando yo lanzo un objeto hacia arriba, la fuerza que se está aplicando para que se eleve es la fuerza que yo le apliqué con mi mano, ¿no? Para que se detenga, debe haber una fuerza que lo vaya frenando, en este caso es la gravedad. Exacto. Suponiendo que no hay aire que lo mueva de forma horizontal, solamente tengo dos fuerzas ahí aplicando. Bueno, si alguien quiere, hasta podríamos hablar de los astros y las fuerzas que hay. Pero omitiendo todo eso, solo hay dos fuerzas. Por lo tanto, esas fuerzas son verticales y esas fuerzas no se ven modificadas. Es decir, no hay un punto en el que se le aplique una fuerza extra o una de las fuerzas deje de aplicarse con cierta magnitud. Entonces, la fuerza que lo frena durante todo el trayecto de subida o de bajada es la misma. Claro, y lo mismo la fuerza que yo le apliqué. Entonces, teóricamente, la velocidad con la que yo la lancé es la misma velocidad con la que vuelve. Y por lo tanto, la trayectoria, dado que no hay más fuerzas, es simétrica y podemos observar que en un punto en el trayecto de subida tiene el mismo sistema de fuerzas que cuando va bajando en cierto punto, solo que invertido, ¿no? Porque ahora la fuerza que lo está acelerando es la gravedad, y la altura es la que le da la oportunidad de ir avanzando en la velocidad. Entonces, mi explicación de por qué es simétrica y por qué dibuja una parábola tiene que ver de la física, pero igual, o sea, yo ya tengo por ahí cierto concepto de por qué es claro. Sí, pero lo importante, esta discusión donde, por ejemplo, primero tendrías que seleccionar las variables y eliminar las variables perdón, que no interesan. Y ese proceso lo hacen los alumnos. Empiezan a discutir, no, pues es que si hay viento, pero si pasa esto, pero si pasa lo otro. Entonces empiezan a hacer un proceso de discusión. O sea, los que saben, pues sí se centran un poco como en estas ideas de, pues yo vi una fórmula, recuerdo que la fórmula era gravedad por... Pero esa situación esconde el por qué tiene que ser así. Si no solo te dicen, pues me dijeron que tenía que ser simétrica, me dijeron que tenía que ser así, me dijeron que solo era la gravedad, me dijeron... Y, por ejemplo, otra pregunta que surge, pero yo te estoy pidiendo posición, no velocidad, y todas las discusiones giran en torno a velocidad. ¿Cómo transformas velocidad a posición? O sea, es implícito, sí, pero ahí algunos alumnos también se empiezan a trabar, porque no son las variables que estás manejando. Entonces, lo que vemos es eso, o sea, sí pueden decir que se va frenando, que al subir, pero algo que nos llamó poderosamente la atención en varios grupos es que para ellos la caída se aceleraba, o sea, que cuando caía muy rápido de inicio, como porque no sabemos bien por qué, pero algo así como que lo jala la Tierra en la gravedad fuerte para que empiece a caer, si no, no cae. Y para ellos no era simétrico, no lograban ver que tenía que ser simétrico. Algunos te decían que subía así en curva, pero caía en línea recta porque se caía acelerado por la gravedad. Y la gravedad era constante, entonces empezaron a discutir ahí cómo afectaban las variables y los diferentes elementos que estaban. Empezaban a discutir sobre peso, que si pesa más, que si pesa menos entonces el aire se lo lleva, si pesa más entonces... Pero no es tan fácil como discriminar por qué, cómo afectan. Ese primer proceso de seleccionar las variables, identificar cuáles son las que van a estar relacionadas para que yo pueda dibujarlo, no... al inicio yo pensé que eso era como muy sencillo para los estudiantes y resultó que no, que son las primeras entre etapa 1 de las variables y transitar hasta el sistema de referencia en la etapa 2. Y luego pasaba esto, de que los alumnos te podían decir, es que se va deteniendo conforme va creciendo, conforme va subiendo. Sí, algunos decían la gravedad, otros el peso, habían ahí diferentes. Pero cuando hacían la gráfica lo hacían como una línea recta. Y te podían decir, sí, cada vez crece menos, o sea, la altura es menor, pero hacían una recta. Y tú le preguntas, ¿pero por qué una recta? Es que, bueno, pues así me pareció. Es decir, sí tienen la idea, pero al ubicarlo dentro del sistema coordenado, no logran ubicarlo bien. O sea, les cuesta el sistema coordenado para determinarlo. Entonces, ese tipo de cosas son las que estábamos viendo al inicio. Y bueno, por eso la pregunta, ¿no? Porque no vimos que no era fácil para muchos estudiantes. Ya luego de muchas reflexiones sí llegaban a construir la idea, la noción de que tenía que ser curva. Eso fue algo, lo que no lográbamos todavía que discutieran con
con gran fuerza era por qué tendría que ser simétrico. La gravedad todavía no les ahí como les hacía clic para la caída y tenía que caer en el mismo, porque sí caía, pero caía de formas diferentes a cómo subía. O se aceleraba muy al inicio y luego iba deteniéndose, como que también se iba deteniendo cuando llegaba a la Tierra y decía así, ¿por qué? Es que para que caiga tiene que como que jalarlo la Tierra, entonces como que ese jalón es fuerte y luego pues y no veían que la gravedad seguía impulsándolo ahí. El subir y que se va deteniendo como que es más intuitivo, de pues es que yo lo lanzo y pues yo veo que se va deteniendo para que pueda caer. Pero la caída era algo que les costaba analizar. Cómo cae era un punto de discusión que no lograban como clarificar bien. Ya analizando cosas, pues veían que tenían ciertas características, pero es a partir de estas ideas de cómo va variando que lograban establecer algunas ideas. No todos llegaban, pero algunos sí llegaban a explicar cosas interesantes. Bueno, esa era por eso la pregunta de por qué es simétrico, porque lo tomamos como algo así de, pues es simétrico. Pero para ellos no fue tan sencillo. Sí, claro. Incluso, Luis, la propia idea de gravedad, o sea, que la gravedad es lo que lo va a detener, no era para todos tan claro. O sea, digamos, más de la mitad sí, pero lo identificaba, pero la otra mitad como que no veía el papel de la gravedad, sino, según yo lo lanzo, la fuerza pues se va a caer, el peso como es ligero, al final luego se detiene. O sea, no todos veían claro el papel de la gravedad. Incluso que podemos como asumir que es evidente en la situación, no para todos los chicos lo era. Claro. Aquí está la parte analítica, pero digo, en realidad no es tan interesante, es un sistema de ecuaciones que se va planteando con los puntos que se dan. Al final encuentro A, B, encuentro la altura para el minuto 3, para el minuto 5, el minuto 2. Bueno, comprobé que si mi modelo estaba correcto con los datos que ya habíamos tenido en el minuto 1. Y lo que hice para el segundo, porque yo vi que el modelo no iba a ser tan, con variables, o mejor dicho, con números tan enteros, pues lo que hice fue que saqué las diferencias. Estas son las primeras diferencias. Y cuando saco la segunda diferencia, pues me encuentro un valor constante. Y entonces con este, pues yo ya puedo determinar, este era el minuto 3, bueno, el segundo 3, el segundo 4, y en el 5 es negativo, eso quiere decir que por aquí en medio alcanzó la altura máxima. Con las segundas diferencias. Y con este no necesité el modelo, pero necesité entender el asunto de que las diferencias me permiten observar la variación con la tabla que ustedes pusieron. Y las segundas diferencias pues son la gravedad, ¿no? Ahí está un punto interesante, porque cuando discutíamos con los estudiantes, además de todo lo que mencionaban Luis y Mario, cuando explican, dicen, es que la gravedad está ejerciendo como una fuerza sobre todos. No hay objeto que esté libre de la gravedad. Eran explicaciones así contundentes, digámoslo así. La gravedad está presente en todo, para todo objeto, para todo movimiento. Y al momento de cuestionar qué significa la primera diferencia y qué significa y si reconocían el número, aunque sea de alguna clase de física, no, es que no sé, pero decían que la gravedad era la que iba restando velocidad. En su explicación estaba, pero en su gráfica no estaba y en su análisis numérico no estaba. Entonces, había como una desconexión entre las cosas que iba explicando, por ejemplo, para la pregunta 2, de cómo es el comportamiento al subir y cómo es el comportamiento al bajar. Ahí era donde metían la velocidad, va disminuyendo en la subida, es por efecto de la gravedad, pero no arrastraban esa causalidad hacia el ambiente, digámoslo, matemático, hacia la construcción de la gráfica y hacia el análisis numérico. Eso nos pareció sumamente curioso, como si fueran aspectos desconectados. Entonces, ahorita que mencionaste, y aquí está la constante de gravedad, y eso les costó muchísimo a los estudiantes. Eduardo, tenías la manita levantada, a ver.
Adelante. Sí, ¿qué tal? Interesante. Sí me hizo batallar un poquito el ejercicio. Yo lo que hice, igual que Moisés, pero yo estaba intentando primero no hacer eso, tratar de encontrar la ecuación y no pude, me desesperé y mejor lo hice así, ¿no? Lo que hice es, tengo puntos ahí. Estaba tratando de ver que hay una pendiente 0, el máximo, pero tenía 2 puntos, 1,50, el tiempo 1,50 y el tiempo 6,119. Eso genera 2 ecuaciones, ¿no? Eso genera 2 ecuaciones, lo que dijo Moy. Y la simetría lo usé también cuando yo en el segundo 2 y en el segundo 6 tienen la misma altura y son simétricas. Entonces ahí generé en el segundo 2 una función donde sustituyo el x igual 2, me va a dar una ecuación en términos de sus coeficientes de una función cuadrática. Eso ya sé que es una función cuadrática. Y el minuto 6 sustituyo en ese modelo cuadrático y me deja otra ecuación. Yo sé que ahí tiene la misma altura, lo puedo igualar y genero otra tercera ecuación, la que estaba buscando Moisés. Y ya teniendo 3 ecuaciones con 3 variables, pues resuelvo el sistema y el modelo queda 2.76x cuadrada menos 5.52x más 52.76, que sí dan los, pues que sí da el, sustituyendo los dos valores, pues coincide con los datos que están ahí. Ya puedo responder, ya teniendo el modelo, pues ya se puede responder cualquier valor en el tiempo. Sin embargo, yo estaba tratando de pensar en otra manera de hacerlo y no hacer, es muy difícil que el estudiante haga esto. Es muy difícil híjole, ¿y cómo le hago para que él, en el segundo ejercicio, el método de las diferencias, igual puedes hacer sistema de ecuaciones en el ejercicio 4 y lo resuelves. Pero esto de la simetría, pues puedes usarlo para generar otro sistema de ecuaciones, ya tienes 3. Pero eso que se le ocurre al estudiante está cañón, no creo. ¿Y cómo le enseño a buscar esto? Ustedes lo sabrán, sin hacer esto. Es algo así, ¿no? Porque necesito mucho conocimiento de simetría, de sistema de ecuaciones, por medio de la razón de cambio estaba viendo, pero me empecé a desesperar y lo hice así, porque ya el tiempo, ya Angélica dijo, ya Mario dijo, ¿cómo van? Yo no había hecho nada y dije, no, lo voy a hacer así. Eso. Ok, Eduardo, gracias. También quiere compartir Dylan. Adelante. Buenos días. Muy buen día. Bueno, yo implementé una estrategia utilizando la fórmula del vértice. Voy a intentar compartir acá para mostrarles. No sé si ahí se logra ver. Bueno, entonces yo lo que hice fue ver que el punto del vértice es 1,50, ¿verdad? Entonces utilizar esta fórmula de acá y comparar la componente x. Entonces, eso nos dice que 5 es igual a menos b entre 2 por a. Entonces ahí empecé a despejar a en términos de b y obtuve que a es igual a menos b sobre 10. Después igual traté de encontrar la ecuación o la función más bien que modele el comportamiento de sus puntos de la forma ax a la 2 más bx más c. Ahí sabemos que c es igual a 0 porque la gráfica está intersecando al eje y en 0. Y para obtener el valor de b, lo que hice fue primero armar la función. Entonces tengo menos b sobre 10 x a la 2 más bx igual a fx, esa es la función. Y después sé que 1,50 pertenece al gráfico de la función. Entonces lo que hice es armar esta otra ecuación. 50 es igual a menos b sobre 10 y sustituyo donde está la x por 1. Y ahí después dejo la b y encuentro que b es 500 sobre 9, que es aproximadamente 5.5. Y entonces con eso igual evalué el punto 1 y si obtuve 50 y ya pude encontrar
el valor asociado al 2 y al 3. ¿Qué valores fueron esos, Dylan? ¿El 2 y el 3? Me dieron, ya le digo, 88.8 y 116. Bueno, es una estrategia similar, un poco similar a la que han compartido Miguel y Eduardo. Aunque en este caso es más desde una perspectiva geométrica, más bien, ¿no? Del lugar geométrico. Claro. Es interesante que pues, los tres están buscando procedimientos algebraicos de análisis para generar, supongo, una gráfica lo más exacta posible, lo más correcta posible. Pero pues estábamos usando cuestiones que ya sabemos que ocurren, y creo que eso podría ser interesante en términos de analizar qué hacemos en el salón de clases. Es decir, de que las críticas que siempre surgen, ¿no?, del pensamiento variacional, de se oculta bajo los procedimientos. Entonces ustedes ya sabían cosas y se van directo a la parte algebraica. Pero un estudiante, ¿por qué tendría que entender que la gráfica es simétrica? ¿Por qué tendría que entender que es una ecuación de segundo grado? Este todavía es más difícil. ¿Por qué tiene que ser una ecuación de segundo grado? Y no solo es una curva, o es una ecuación de tercer grado, pero solo se ve un pedacito, o de cuarto grado, y así, ¿no? Son cosas que nosotros ya usamos, pero para un Dylan, estudiante pueden ser no tan obvios, y creo que son los que tendríamos que empezar a discutir también con ellos. Sí. quisiera agregar una pregunta para Dylan, porque estoy pensando en algo muy específico. Dylan, ¿cómo resolviste el problema número 4? Bueno, en realidad no pude resolver ese problema, pero es porque venía viajando en bus, entonces no tuve tiempo como de hacerlo en ese momento. Ya, les voy a compartir por qué preguntaba con Dylan. Notaba, y quería confirmarlo con Dylan, que cuando se trata de una gráfica, tenía que ver un análisis analítico o algebraico. Encontrar una ecuación y a partir de ahí conocer ciertos valores. Y en el caso del análisis numérico de una tabla, pues ahí era más sencillo utilizar las diferencias. Aunque al principio, ahora que recuerdo, Moisés dijo, pues lo hubiera podido hacer, pero ahí tienen decimales y me iba a costar más trabajo construir la expresión algebraica. Entonces puede ser que alguna de esas dos cosas esté como que siendo lo que nos motiva a cuál registro usar. Pero bueno, yo creo que podemos continuar con lo que pensábamos, reflexionar sobre, ahora sí, ya vimos la actividad, nos enfocamos en el 3 y en el 4, pero ustedes ya pudieron verla completa. ¿Ustedes qué tipo de indicadores ven reflejados en las preguntas? Claramente nosotros construimos este instrumento para poder valorar nuestro esquema para el desarrollo del pensamiento y lenguaje variacional. Entonces, cada una de las preguntas tendría una intención sobre los indicadores que estuvimos presentando el día de ayer. ¿Cómo los ven reflejados en la actividad? Creo que tienes silenciado el micrófono. Sí. Quizás poner la diapositiva ya. que se presentó ayer. Bien. ¿Te parece la de los indicadores o la del esquema completo? Pues yo creo que eso no estamos preguntando de los indicadores ahorita. Bien.
es posible con las preguntas que incluimos en nuestro instrumento valorar alguno de estos indicadores. Moisés. Sí. De hecho, yo comencé a trabajar, ¿no? Se planteó el reto y comencé con las estrategias. Y sí creo que en parte como el primer reto, la actividad 3 estaba en números enteros, como que sí me orilló a ir hacia encontrar el modelo algebraico. Pero una vez que terminé, de hecho busqué la imagen, porque yo le tomé una captura ayer a esta diapositiva, y eso me hizo como reflexionar respecto a la estrategia que tomé y qué conocimientos debí poner en juego para poder pues atacar el reto como se plantea. Entonces, por ejemplo, esta idea de tomar conciencia de aquello que cambia, pues tiene mucho que ver con la experiencia que yo tengo de lanzar cosas y que, por ejemplo, en mi caso, yo he hecho trabajo como de modelación, donde buscamos herramientas que nos permitan observar eso que sucede en un par de segundos cuando uno lanza algo y cae, observarlo con detenimiento, con calma, ver que sí se dibuja una parábola, por ejemplo, en un lanzamiento de un objeto. Entonces, con toda esta experiencia, digamos, como que tenía herramientas contextuales para poder entender no solo el fenómeno, sino lo que me estaban pidiendo, como estas características del fenómeno que me iban a permitir a mí construir lo que yo quería hacer. Establecer el sistema de referencia, a mí, por ejemplo, no me causó problema dibujar, bueno, mejor dicho, representar el movimiento con una parábola. Pero yo sé que en la escuela sí causa problema, es decir, si uno le pide al estudiante que represente el movimiento, lo que hace es que dibuja la pelota que va subiendo y que va bajando. No es su primera estrategia dibujar la parábola. Y luego establecer las variables, ¿no? Pues en el eje de la X voy a poner el tiempo, en el eje de las Y voy a poner la altura. Entonces, creo que este sistema de referencia que usamos comúnmente, con el que se usa cotidianamente, digamos, no es el mismo y eso tal vez trae complicaciones al momento de querer entender el fenómeno. Es como regresarse todavía al estadio 1 en combinación con el estadio 2. Analizar el comportamiento variacional. Cuando yo traté de construir el modelo, creo que me olvidé del fenómeno, aunque cuando me encontré con complicaciones buscando el modelo, regresaba al fenómeno. Ah, sí, pues sí es caída libre, entonces es simétrico, ¿no? Es tiro vertical. Entonces lo que ocurre en este segundo debe ocurrir también en el segundo simétrico. Entonces estuve ahí jugando entre el fenómeno y mi construcción del modelo, que al final se vuelve todo un procedimiento algebraico. Abstraer el carácter estable del cambio. Creo que lograr entender la simetría ayuda a entender ese carácter estable, omitiendo todos los fenómenos que pudieran modificar la posición respecto al tiempo del cuerpo mientras sube y baja. Yo estoy considerando que la velocidad esto de analizar e hipotetizar el fenómeno no es tan claro que llegar a eso. Digo, no busqué
pues puede evolucionar la idea. Pero en la estrategia de estudiar la variación, creo que no se despega tanto del más entendible, es más cercano al fenómeno la estrategia que se está tomando. Y ya, por último, yo pensaba que ¿qué podríamos nosotros estar pensando que los estudiantes necesiten para tomar ciertas estrategias y que tengan estas herramientas para atacar este tipo de retos a partir de estrategias de variación y de cambio? Primero, creo que hay una complicación que por ahí Lalo reportó alguna vez, se ha reportado bastante en la literatura respecto a la graficación. Lograr que los estudiantes plasmen el gráfico, las variables que están involucradas, que ese gráfico, por ejemplo, se traslade al plano cartesiano y luego entender cómo están cambiando estas variables de la representación gráfica y estar relacionándolas con el fenómeno, como que creo que es algo que no se trabaja en la escuela y que deberíamos darle bastante énfasis. También creo que en la escuela no se vive tanto el proceso de modelación, se vive mucho el proceso de aplicación del conocimiento matemático. Entonces, habitualmente se ve el concepto o el conocimiento matemático de una u otra forma, y si da tiempo, pues vemos cómo se aplicaría ese conocimiento matemático. Por ejemplo, para resolver esto, creo que a mí me ayudó que yo ya tenía experiencias de modelar el fenómeno, no solo de haberlo visto y haber jugado haber lanzado una pelota, ¿no? Haber hecho ya un análisis como un poco más profundo de cómo ocurre este fenómeno y cómo se ve a detalle. Eso creo que ayuda mucho a establecer qué variables están involucradas y luego pensar en el modelo. Y pues la clásica crítica de pensar que cuando uno estudia analítica o álgebra, el contexto algebraico es el hegemónico para estudiar estos conceptos matemáticos. Creo que pudieran estar haciendo más difícil que los estudiantes vean a esta herramienta como algo que me va a permitir entender el fenómeno. Y bueno, pues eso que escribí por aquí. Entonces, sería mi comentario. Ok, muchas gracias, Moisés. Antes de hacer comentarios puntuales, pues me gustaría escuchar la opinión de alguien más. ¿Cómo es que se puede relacionar esta tabla de indicadores con la actividad que acabamos de discutir? Mientras alguien se anima, pues, por ejemplo, en lo que nos acaba de compartir Moisés, me fijo que se fue como que a los estadios. Y en la discusión que generamos sobre la actividad 3, pues, por ejemplo, rápidamente puedo decir que sí hubo una selección de variables, pensando en el estadio 1, porque fue explícita. Él mismo hizo referencia a, bueno, vamos a pensar que solamente es la fuerza de lanzamiento y la gravedad, no hay fuerzas que lo hagan moverse en horizontal, hablo de astros, vamos a olvidarnos de esas cosas y concentrarnos en estas dos, en cómo la posición respecto al tiempo va a estar determinada por estas dos relaciones. Entonces, claramente está presente la causalidad, pero fue como muy rápido que en su argumento pude identificar que él está hablando de ciertas variables y a partir de ellas va a realizar toda la tarea de explicar y de describir la situación que se está poniendo en juego, ¿no? Entonces, si bien se puede hacer este análisis, digamos, un poquito como general sobre los estadios, también nos podemos meter a cada uno
e ir identificando, ya sea en la respuesta que se dio en la propia gráfica, suponer qué es lo que estaban movilizando, o bien en un diálogo como el que tuvimos ahorita, ir viendo, ¿ok? Él está hablando de estas variables, hizo esta selección, y quizá en algún momento no le sean suficientes para seguir avanzando en la explicación, y va a regresar a pensar, ok, ¿qué fenómeno estamos tratando? Bueno, y plantear una ruta alterna. Por eso ayer hablábamos de que no puede ser un razonamiento lineal, sino que va a tener idas y vueltas entre los estadios. Entonces nada más quise como poner ese pequeño ejemplo de que si bien se puede hacer una relación entre los estadios, también nos podemos meter a cada uno de los indicadores y decir específicamente, Moisés, ¿cómo fue que estableció la relación entre las variables? Por ahí quería hacer ese comentario. ¿Ya hay alguien más que quiera compartir sus reflexiones? ¿O Mario o Luis, cómo ven ustedes? Pues, bueno, yo quería señalar algo también de la descripción que hizo Moisés, que él nos iba señalando como los pasos que él iba desarrollando, y en efecto, nosotros, o al menos algo de lo que estaba yo viendo, era que hay muchas cosas que él ya hacía que ya estaban como automatizadas. Entonces él no era consciente necesariamente de esas acciones. Pero, por ejemplo, la selección de las variables ya era algo que, yo sé que esas variables están ahí. Entonces ya no reflexionaba sobre esos elementos. Pero sí sí tiene conciencia de que esos son. Y así, cuando iba explicando lo que él iba haciendo, pues sí iba viendo. Por ejemplo, este análisis del comportamiento variacional, tal vez no es tan explícito que diga que crece lo mismo, pero ya él sabe que el comportamiento tendría que ser parabólico. Pues ya desde ese momento sabe que tiene un comportamiento que no es el comportamiento lineal o no es otro tipo de comportamiento. Entonces ya hay cosas ahí que son como automáticas, que no somos conscientes de esos elementos, pero están ahí y necesitamos, si bien tal vez no explicitarlos, pero sí tener una idea de ellos para poder seguir avanzando. La dificultad tal vez aquí cayó en cómo logro establecer el modelo, entendiendo, en el caso de lo que estaban haciendo ellos, el modelo como el modelo algebraico que luego les permitía hacer la gráfica. Que si bien es una forma de entender la modelación, porque ya mencionaban también, creo que, bueno, él mismo dijo esto de las actividades de modelación, pues sí, muchas de las actividades que nosotros estamos planteando bajo este esquema deberán llegar al estadio 4 o el estadio 4, donde la idea, pues sí, es establecer un modelo. No nos estamos metiendo con toda la idea de modelación, porque también es un mundo de cómo se producen esos procesos de modelación, pero el llegar a establecer un modelo, el poder entendido como esa representación matemática que está ahí, que nos permite luego regresar al fenómeno, pues es algo que queremos hacer. Y lo que sí me queda claro es que dependerá el tipo de modelo que tú quieras llegar, el que tenga cierta facilidad para llegar hasta ese uno. Por ejemplo, si alguien como ustedes quería llegar al trabajo algebraico, pues requerirá muchos elementos, muchas herramientas como las que ustedes pusieron en juego. Pero si quisiéramos dejarlo más en una aproximación, pero siempre entendiendo que es una representación que me va a permitir estudiar el fenómeno, pues posiblemente tendríamos menos elementos tan algebraicos, aunque no necesariamente simplifica, porque tendríamos que pensar que un alumno que se va a adentrar a hacerlo más análisis de la gravedad, cómo funciona, cómo se transforma en la distancia, por qué cae así, pues también va a tener sus dificultades. No las algebraicas, pero la intención, y tal vez ahí en esa idea tendrá mucha mayor comparación, mayor incidencia el tomar conciencia de cada uno de estos pasos, con mucha más fuerza. Y bueno, ya el estadio 5, pues es un estadio que es un poquito más allá de establecer la modelación. Sí, me gustaría comentar algo de eso. Ajá, por eso no llegamos necesariamente al estadio 5 con esta actividad, pero es algo que estamos ahí construyendo. Y bueno, es un aporte del trabajo de Angélica, así que pues ella tendrá los elementos para hacer esa discusión. Sí, antes de comentar esta idea del estadio 5, porque Moisés la abordó,
Me gustaría escuchar lo que nos quiere compartir Rubén y luego retomo lo del estadio 5. Bueno, ¿sí me escucho? Muy bien. Ok. Mira, pues yo sí, al verlo ahí sí fui como con esos pasos porque establecí las variables y cuáles eran tiempo y distancia, pues. Y me ponen que en un segundo tenía 50 centímetros. Entonces, esa relación de que pudieran el segundo 1 me permitió poner que 50 centímetros por segundo. Entonces, y el conocer el fenómeno me permite saber que esa velocidad, o sea, 50 centímetros por segundo es una velocidad, esa velocidad va a tener que disminuir conforme pasa el tiempo. Entonces, lo pongo por la gravedad que disminuye 10 segundos aproximadamente. Lo que quiere decir que ahora no van a ser 50, sino 40 centímetros por segundo. Entonces, en el siguiente segundo hay que aumentar 40. Y después 30 centímetros por segundo y hay que aumentar los 30. Y así fue como fui haciéndolo. Sí, en esto que nos compartes, Rubén, quizá Mario me pudiera ayudar ahí a profundizar en los comentarios. Por ejemplo, noto que en esta determinación de 50 centímetros por segundo en el primer incremento, pues ya se reconoce, se cuantifica un cambio puntual entre las variables. Ya hay una unidad con la que puede ser medida el cambio. Luego se menciona esta idea de que pues no se va a mantener ese cambio puntual, sino que va a ir cambiando, disminuyendo en el caso de la subida. Entonces hay una relación causal que se está movilizando, porque está estableciendo esta idea de que como es un movimiento que va a luchar contra la gravedad, pues la velocidad se va a ver afectada. Entonces hay una causalidad que está asociándose a ese fenómeno que va después a movilizar esta idea de que, bueno, no va a ser 50 cada vez, ¿no? Entonces, Mario, si quisieras agregar algunos datos ahí. De hecho, quería justamente incluso retomar también el comentario de Joseph que me compartió al principio, porque justamente tanto ahora Rubén como Joseph en su respuesta a la actividad están movilizando los mismos elementos del esquema ese de los estadios, pero los están movilizando quizás de una manera un tanto diferente a como nos lo ha presentado pues Moisés, Eduardo. ¿Por qué? Porque cada uno está estudiando el cambio, está estudiando la variación, pero con, digamos, ciertas diferencias. Por ejemplo, ya se mencionó el papel de las variables, ya lo mencionó Angélica, en el establecer el sistema de referencia. Ya Moisés directamente, Moisés y Eduardo directamente saben que el comportamiento es de tal tipo, entonces buscan estudiar ese movimiento de tal tipo. Mientras que, por ejemplo, Joseph y Rubén lo que hacen es estudiar cómo se da la variación dentro de los datos que el problema está dando. O sea, el sistema no lo tienen, digamos, o sea, no explícitamente está dado de a priori, sino que ellos lo están construyendo a partir de los datos. Y Angélica ya nos dijo, bueno, primero, están seleccionando las variables, saben que es tiempo y altura lo que van a estudiar, pero ¿qué les va a permitir estudiar el tiempo y la altura? Pues ahí están metiendo el papel que juega la gravedad, el papel que va a jugar con respecto a la velocidad, y estos dos elementos son los que están relacionando causalmente con altura y tiempo, que es a fin de cuentas lo que quieren plasmar. Establecen el sistema de comparación, ¿en qué sentido? Esos 50 metros por segundo que dijo al principio Rubén, y que también en su momento mencionó Joseph, fue que es el elemento que están tomando para decir si algo está cambiando o no, pero respecto al suelo. Es decir, lanzaron algo, se está moviendo, hay un cambio, claro, pero ¿cómo cuantifico ese cambio? ¿A partir de dónde yo puedo empezar a cuantificar? Pues ese 50 juega ese papel. Lo que para Moisés y para Eduardo ya era, digamos, el propio movimiento de la pelota dado la parábola, y que tienen que encontrar la parábola porque saben que se comporta así, pues Joseph y Rubén parten desde el dato ese de 50 para poder estudiar cómo está cambiando. En ese estudio, pues ahí entra en juego la relación causal y saben, bueno, yo sé que tengo que hacer que la velocidad sea cada vez menor porque se está frenando. Bueno, ¿cómo voy a hacer esto?
empiezan a cuantificar ese cambio, como ya dijo Angélica, pues tienen que restarle, le restan 50 cada vez. Esa es la operación que les logra hacer para poder cuantificar. Y en hacer eso, ellos necesitan poder darle un orden a ese proceso de cambio. O sea, no solo se quedan con el momento 1 y el máximo de la altura, sino que ¿qué ocurre entre ese momento 1 y el máximo? Van desglosando el movimiento paso a paso para ir reconstruyéndolo. Entonces, todo eso es lo que les permite a ellos conformar un sistema de referencia en el que ahí está ese comportamiento variacional que tanto Moisés como Rubén ya conocían, o sea, ya asumían desde el inicio, dado lo que nos han explicado, como cuadrático. Bueno, pues con lo que ellos logran hacer, ellos también se dan cuenta que sigue un comportamiento de tal tipo. Explícitamente, tal vez no nos están hablando del modelo cuadrático de inicio. Claro, está, detrás puede estar ello. Pero lo importante acá es que los indicadores de este momento 3 están presentes, reconocen la intensidad, está aumentando tal cantidad. Saben que esa cantidad refleja el cambio de posición. Si el aumento de velocidad es menor, el aumento de altura es menor. Entonces empiezan a darle sentido a esas cantidades. Reconocen que sigue un comportamiento, o sea, empiezan a construir su curvita con sus incrementos cada vez menores, y eso les permite construir su gráfica. Y por último, no en ese último detalle que es donde quería llegar realmente. Al momento de abstraer el carácter estable del cambio, se da de dos maneras bastante diferentes, al menos en cuanto a la presentación, porque ambas propuestas reconocen regularidades, mientras que por un lado reconocen el comportamiento cuadrático dada la forma en cómo interactúa la gravedad y reconocen que tiene que ser simétrico por esa misma razón. Entonces, eso ya es una característica que le están dando al fenómeno por la naturaleza del fenómeno. Del otro lado, ellos están reconociendo regularidades numéricas a los datos del problema. Tal vez en este caso no sean tan exactos en cuanto a que lo manejan de 10 en 10, pero pues son bastante aproximados, y eso les permite ir reconstruyendo los valores siguientes. Entonces, a fin de cuentas, ambos tienen un cierto modelo detrás que les permite predecir la posición de la pelota. Por un lado, el modelo es de tipo analítico, es de tipo que ya con cierto tipo de estructura que le permite reconstruir cualquier valor del movimiento, mientras que del otro, ese modelo se apoya en ciertas operaciones numéricas, tal vez no esté estructurado dentro de un modelo algebraico, por decirlo en algún sentido, pero les permite calcular la siguiente posición, aunque no la conozcan. Entonces son dos formas de expresar de manera diferente ese carácter estable del cambio. Y pues no, en este momento, para lo que estamos discutiendo, no queremos llegar a que uno es mejor que el otro, sino que son dos maneras. Y entonces, si se presentó esa segunda, supongamos que ahora es un estudiante, justamente parte de la discusión que queríamos decir más en las sesiones, bueno, ¿cómo hago evolucionar esto, o sea, esto que se presenta para poder llegar al otro, ¿no? Bueno, ya pensándolo de manera un poco más general, ¿no? Pero a fin de cuentas, ¿cómo logro que se llegue a ese modelo algebraico si yo ya vi que puede realizar todo lo anterior? Pues, ¿cómo lo hago desarrollarse hacia, digamos, el siguiente objetivo, el siguiente paso, por decirlo de algún sentido? Entonces, esto quería comentar, o sea, que aunque sean dos propuestas que se puedan ver diferente en cuanto a las palabras que manejan, los conceptos y todo, detrás de ellos podemos reconocer una cierta estructura que nos permite analizar eso, o sea, cómo está presente ese pensamiento y lenguaje variacional en cada uno. Rubén, ¿iba a agregar algo más? No, disculpe, la dejé levantada. Ok, muy bien. Bueno, antes de seguir con pues, lo planeado para este seminario, me gustaría abordar esta idea del estadio 5. La manera en la que fue implementada el instrumento que acabamos de ver, de discutir, fue una sesión exclusivamente para que los estudiantes resolvieran, generalmente era de hora y media, resolvieran las 5 preguntas. Y una sección siguiente
también de 1 hora, para discutir sus respuestas. Entonces, como parte final de estas 5 preguntas, agregábamos una que tenía relación con el estadio 5. Sin embargo, nosotros, dado el nivel educativo en el que se implementó la actividad, pues nos limitamos a conocer los estadios, los primeros 4 estadios. Y incluimos en esta especie de entrevista una pregunta sobre el estadio 5, sin embargo, no tuvimos respuesta, porque se dejó como tarea y ya no obtuvimos datos. Pero pensando en esta idea de hipotetizar sobre el fenómeno, pues sí es necesario que se maneje al nivel de conocer bien cómo están participando las variables, cómo se relacionan, cómo graficarlo, cómo representarlo gráficamente, cómo explicar la variación del fenómeno, como todos los niveles anteriores, pues tienen que tener un nivel de dominio importante para poder abordar esta idea de qué pudiera pasar con el fenómeno, qué otras situaciones se pudieran dar en ese mismo escenario de lanzamiento vertical. Y para eso incluimos una pregunta solamente para saber qué pensaban los estudiantes, si lo podían abordar intuitivamente o era un rechazo completo a la tarea. Presentábamos una parábola hacia arriba y decíamos, esta gráfica corresponde con un lanzamiento vertical. ¿De qué manera pudiera ser eso posible? O si es posible que esa gráfica represente un lanzamiento vertical. Entonces, esta idea de reflexionar sobre el comportamiento y lanzar conjeturas de si esa gráfica se puede o no representar, bajo qué circunstancias pudiera representar un lanzamiento vertical. Entonces, a priori sentíamos que iba a ser no, porque ya sabemos que el lanzamiento vertical se representa con una parábola que abre hacia abajo. No. Entonces, a ver qué tanto se puede abrir un estudiante que ya domina la forma de variación de este fenómeno hacia ese tipo de tareas. ¿Ustedes qué opinarían así, pues muy rápidamente, antes de que se nos termine el tiempo de la sesión? ¿Pudiera ser o no? ¿Joseph? Yo diría que sí, si lo aventamos, por ejemplo, en el agua, o sea, sí bueno, no sé si suceda, lo tendría que experimentar, pero eventualmente lo que aventemos, si es más ligero que el agua, tiene menos densidad, va a salir a flote, ¿no? Entonces, yo diría que sí se puede. O sea, en algún caso, en alguna situación, sí ha de existir. Pero en el lanzamiento vertical, ¿eh? Nos seguimos manteniendo en el lanzamiento vertical. Ah, no se va hacia abajo. Entonces... Ok, es la palabra que va hacia abajo. Un dato para ver si lo podremos modificar, esta idea. Generalmente, cuando lanzamos, lo estamos pensando desde o nuestra mano o desde el suelo, ¿no? Como la medida. Pero, ¿qué pasa si las medidas no se realizan, si el 0,0 no está en nuestra mano o en el suelo? Sino que el momento o el lugar de donde se mide es desde arriba. Entonces, nada más dejo esa tarea para ver si pudiéramos incorporar esta forma de variación, la parábola que abre hacia arriba, con este tipo de situaciones, lanzamiento vertical hacia y dada la complejidad que tiene esa tarea, pues sí nos limitamos por el nivel educativo.
y tiene que tener un buen dominio de la práctica de referencia del contexto en el que se esté llevando a cabo la tarea, en el que se esté analizando la situación de cambio. Entonces, queríamos como concretar las discusiones que fomentamos grupalmente de cómo está vinculada la actividad 1 con los indicadores. Entonces, para eso construimos esta tabla, donde para cada indicador hay ciertas cuestiones que nos van a permitir como valorar lo que el estudiante dice o hace. Que no pase tan desapercibido cierto argumento que use el estudiante, sino decir, ok, esto está relacionado con el tratamiento, tomar conciencia del cambio o establecer un sistema de referencia. En otras palabras, sería, los indicadores que hemos presentado, pues son generales, hablan de pensamiento y lenguaje variacional, pero van a necesitar ser especificados para cada situación que nosotros usemos como instrumento de evaluación. Y pues me voy a enfocar en la actividad 1, que fue la que trabajamos acá en el seminario. Por ejemplo, en el indicador identifica las variables que intervienen. Nosotros estamos cuestionando siempre cuáles son las variables que utiliza el estudiante para describir la situación. Es el tiempo, es la posición, es la altura, es la velocidad, es la gravedad, es el peso. ¿Qué es lo que el estudiante está movilizando para identificar el cambio? Ahora, sobre el indicador relaciona las variables a través de la causalidad. ¿Qué relación construye entre las variables? Identifica el papel de la gravedad, ya en específico la actividad 1. Identifica el papel de la gravedad en la variación de la velocidad. Este punto resultó muy importante para un estudiante. Un estudiante en la pregunta número 1, donde se le pedía la gráfica del lanzamiento, pues hizo lo que está reportado en la literatura de construir una línea recta, que es el reflejo de la trayectoria del objeto, no de una gráfica de posición contra tiempo. Entonces, él entregó sus respuestas y al día siguiente, durante la entrevista, mientras estábamos discutiendo sobre la forma, el comportamiento que tenía el objeto en la subida, se discutió el cambio, la variación en la velocidad y el papel que tenía la gravedad, él mismo se percató de que la gráfica que había hecho en el punto número 1 no era correcta. Tal vez en ese momento no tenía los elementos para decir cuál sí era la correcta, pero hay un primer nivel de avance, digamos así, en el desarrollo del pensamiento al decir, no, esto no está representando ese cambio en la velocidad. Entonces, ahí nos da una evidencia de cómo este primer nivel de primer estadio, pues es relevante para el desarrollo del pensamiento y lenguaje variacional. Y de segunda es, pues efectivamente, fijarnos en este tipo de elementos, cuestionar con el estudiante este tipo de elementos, podría favorecer su pensamiento y lenguaje variacional. Claro, esto necesita tiempo, que en el aula a veces es bastante complicado, pero nos da a nosotros, pues como investigadores, elementos para decir, sí, sigamos cuestionando este tipo de aspectos relacionados con la toma de conciencia del cambio. La selección de las variables es la posición y el tiempo lo que analiza para describir el cambio. Incluye la relación de la velocidad y la gravedad para el cambio de posición y el tiempo. Serían cuestiones asociadas con el estadio número 1. Ahora con el estadio número 2, selección de las variables, reconoce que en el cambio de posición respecto al tiempo, la variación de la velocidad del objeto es debido a la gravedad. ¿O no?
me voy a pasar al de confiere un orden al proceso de cambio. La pregunta que nos estamos haciendo respecto a ese indicador, utiliza el estado intermedio para analizar el proceso de variación de las variables. Utiliza, en la pregunta número 3, nosotros dimos un dato. En el segundo 1 va a tener 50 centímetros de altura en su posición. Y un problema, por ejemplo, bueno, dos situaciones distintas. Un estudiante sabía este dato y sabía el del segundo 6. Entonces, su tarea era repartir equitativamente la posición en esos 5 segundos que había de diferencia. Él nada más quería unir el segundo 1 con el segundo 6. No importaba cómo. Entonces, aquí no había un análisis de los puntos intermedios. Y en otra situación, un estudiante, pues sí decía, definitivamente el incremento que sigue es menor que 50. No sé cuánto, pero yo le voy a poner 25. La mitad. Casi siempre se iban con la mitad. O sea, reconocían que el incremento debía ser menor, pero no tenían los elementos suficientes para decir cuánto era. No tenían los elementos suficientes como para dar la respuesta que aquí se dio. Bueno, el siguiente va a ser 40, porque la segunda diferencia debe ser la gravedad. Entonces, cada uno de los indicadores del estadio 3 y del estadio 4 tienen asociadas cuestiones. El estudiante está haciendo esto, pero particularizada la actividad. Esta parte es para nosotros muy importante que quede como claro. Tenemos un esquema general para el desarrollo del pensamiento y lenguaje variacional. Sin embargo, en cada instrumento, esta se va a especificar. Los indicadores van a ser cada vez más específicos porque van a considerar el contexto, van a considerar el tipo de variables, van a considerar el tipo de variación, van a considerar específicamente el carácter estable del cambio que esté el fenómeno en concreto movilizando. Y como ya nos queda poquito tiempo para terminar la reunión, pues sí me gustaría, en lugar de ir punto por punto presentando la relación entre la actividad 1 y los indicadores, pues sí que se comente rápidamente un ejemplo concretito de un estudiante. Sí, por ejemplo, este ejemplo que les queremos presentar es uno de los estudiantes con los que aplicamos. No vamos a presentar todas las respuestas, me quería centrar en lo que dijo el estudiante respecto a la pregunta 2 y la pregunta 3, y de ahí mostrar un análisis preliminar que hemos hecho con base en los indicadores. Entonces, por ejemplo, ante la pregunta del estudiante de cómo es el comportamiento de la posición del objeto al subir y cómo se diferencia al bajar, él responde: al aventar la pelota sube con una fuerza, rapidez, él mismo dice que sube con una rapidez menor que cuando cae. Y cuando le empezamos a interrogar un poco al respecto, por ejemplo, qué variables consideras están involucradas, él mismo me dice: el peso, también me depende de dónde hagas el lanzamiento, en tu casa, no habrá mucho aire, es una variable que se había descartado en las respuestas que nos han dado por acá, porque se sabe que podemos descartar ciertas variables para estudiarla. Bueno, para el estudiante es una variable que interviene, entonces la está considerando en algún sentido. Pero si lo haces en un aeropuerto donde haya mucho aire, se va a mover de manera diferente. ¿Cómo afecta el peso al movimiento? Pues dado que él mismo lo puso, tarda más en subir, pero cae más rápido, justamente lo que habíamos mencionado con Luis y Angélica. Para ellos, al momento de lanzar el objeto y poder estudiarlos, ellos perciben que el movimiento de subida es más lento que el movimiento de bajada. O sea, esa idea estuvo presente en casi todos, o en la mayoría, y está influenciando justamente a cómo van a estudiar el cambio, dada esa relación que ellos están identificando. ¿Qué